Encontramos algo inmenso bajo el mar y no sabemos si tiene vida. Lo que van a escuchar a continuación no es una teoría, sino un testimonio. Proviene de un antiguo operador de sistemas abisales que trabajó para una corporación privada en una misión sin nombre. Durante años, esta persona guardó silencio sobre lo que ocurrió en las profundidades de una zona del océano, hasta que decidió que el mundo debía saber que no estamos solos en la estructura misma del planeta. No describe un encuentro con una criatura nadando en el agua, sino algo mucho más difícil de procesar. Habla de un sonido que no se oía, sino que se sentía en el acero del submarino, una vibración que movía el océano entero. En el registro que logró rescatar, no hay coordenadas, solo la descripción de una grieta que no debería estar allí y una superficie que la biología no puede explicar. Esta es la historia de una exploración que fue cancelada y borrada de los servidores apenas unas horas después de haber comenzado. No puedo decirles mi nombre ni para quién trabajaba. En este mundo hay contratos que se firman con la comprensión de que tu vida deja de ser tuya si hablas de más. Solo diré que mi lugar de trabajo era una cabina de 3 metros cuadrados rodeado de monitores de sonar y sensores de presión a bordo de un submarino diseñado para misiones que oficialmente no existen. No llegas a un puesto así por casualidad. Llegas porque eres bueno manteniendo la calma en situaciones donde el resto entraría en pánico. Estábamos en una zona de exclusión, operando a una profundidad donde la oscuridad es tan absoluta que parece tener peso. Mi trabajo era rutinario, monitorear el lecho marino y asegurar que la estructura del submarino soportara la presión. Todo transcurría con normalidad, hasta que el casco empezó a emitir un sonido que nunca antes había escuchado. No era el crujido del metal ajustándose a la profundidad. Era un retumbar externo, tan potente que las tazas sobre mi consola se desplazaban solas. Al principio, el capitán pensó que era actividad volcánica, pero los sismógrafos no mostraban picos. Era algo más controlado. Un impacto sordo que movía el agua con una fuerza inmensa. Al encender el sonar de largo alcance, la señal era errática. El origen del ruido no estaba en el agua, sino debajo de nosotros, dentro de la corteza. Según los cálculos de frecuencia, lo que fuera que estaba produciendo ese sonido debía tener el tamaño de una cordillera. La orden fue inmediata: descenso vertical. Querían saber qué había ahí abajo. A medida que bajábamos, la temperatura exterior empezó a subir de forma inexplicable y el sonido se volvió tan nítido que podíamos sentirlo en el pecho. Finalmente, las luces de proa iluminaron algo que no debería estar en esa llanura abisal. Una abertura masiva en el basalto, una cueva que parecía el acceso a un mundo distinto. Fue entonces cuando comprendimos que, por muy grande que fuera nuestro submarino, no era nada comparado con lo que habitaba en esa grieta. Bajamos hasta el límite de seguridad. El submarino principal no podía acercarse más a la boca de esa grieta sin arriesgarse a una implosión por la turbulencia del agua. El capitán me dio la orden de preparar los RVS, nuestros drones de exploración. El plan era simple: entrar, filmar y salir. Pero en ese lugar, nada era simple. El primer robot era una unidad de reconocimiento ligero. Nada más cruzar el umbral de la cueva, las lecturas se volvieron locas. El flujo de agua dentro de la grieta no era constante. El dron luchaba contra corrientes que cambiaban de dirección cada pocos minutos, como si la cueva estuviera intentando tragar aire. Apenas logramos captar unos segundos de video, paredes de una roca oscura que absorbía la luz de los potentes focos. De repente, un golpe de presión masivo, un desplazamiento de agua que no vino de ninguna corriente marina, lanzó el dron contra el techo de la cavidad. La señal se cortó al instante. El capitán no se inmutó. Me ordenó desplegar la segunda unidad, un modelo mucho más pesado, blindado y diseñado para resistir colisiones.
Este dron entró con más estabilidad. Los micrófonos de alta sensibilidad captaron un sonido que me heló la sangre. No era el eco del agua, era un siseo, un aire que burbujeaba o algo que se arrastraba contra la piedra a una escala kilométrica. Mientras piloteaba el segundo robot hacia el interior, noté algo extraño en los sensores térmicos. La temperatura subía drásticamente a medida que avanzábamos. El agua estaba casi hirviendo en ciertas zonas, pero no había chimeneas volcánicas. De pronto, la cámara detectó movimiento. No era un animal nadando, era la propia pared de la cueva la que parecía ondular. Antes de que pudiera estabilizar la imagen para ver qué era esa textura, el segundo dron fue succionado por un vórtice repentino. Sentí la vibración en mis manos a través de los controles antes de que el monitor se llenara de estática. El robot no se rompió por un fallo mecánico. Algo lo había aplastado contra el fondo de la cueva con una fuerza bruta, como si una mano invisible lo hubiera aplastado contra el suelo de la cueva. Me quedé mirando la pantalla en negro, sudando a pesar del frío de la cabina. Solo nos quedaba una unidad. Una última oportunidad de ver qué había ahí abajo antes de que el capitán decidiera que el riesgo era demasiado alto o antes de que lo que fuera que vivía ahí decidiera salir por nosotros. Solo quedaba el tercer dron, una unidad experimental con cámaras de ultra alta definición. El capitán estaba detrás de mí, en silencio. Sus instrucciones fueron cortas. Entra más profundo. Introduje el robot en la grieta con movimientos milimétricos. El sonido, ese retumbar masivo, ya no era una vibración lejana, era un estruendo que hacía que los paneles del submarino principal chirriaran bajo la presión. Cuando encendí los focos de máxima potencia, la imagen que apareció en el monitor nos dejó sin aliento. No estábamos viendo paredes de basalto comunes. La cámara enfocó una sección de la cueva cubierta por miles de placas hexagonales, de un gris metálico, perfectamente encajadas. Parecían escamas, pero del tamaño de blindajes industriales. Lo más aterrador fue ver cómo se movían. Con cada golpe de sonido, las placas se dilataban y se contraían, revelando una textura orgánica debajo que parecía absorber la luz. Intenté estabilizar la cámara para entender si era una formación mineral extraña, pero entonces ocurrió. No fue un terremoto, fue un espasmo. La pared de la cueva se contrajo violentamente. Una onda de choque de agua desplazada golpeó al dron con tal fuerza que la cámara se desprendió del soporte, y en el último segundo de transmisión vimos cómo el túnel entero se retorcía, como si la cueva misma se estuviera cerrando. El impacto de la corriente golpeó al submarino principal, lanzándonos contra el lecho marino. Las alarmas de proximidad empezaron a gritar. El capitán, viendo que la estructura del submarino principal empezaba a ceder por la turbulencia externa, no esperó más. Emergencia, soplado de tanques, fuera de aquí ahora. Dejamos atrás el tercer dron, aplastado por el movimiento de esa masa imposible. Mientras ascendíamos a toda velocidad, los hidrófonos captaron un último rugido, una frecuencia tan baja que hizo que varios tripulantes empezaran a sangrar por la nariz. Al llegar a la superficie, la misión fue abortada de inmediato. No hubo informes, no hubo debates. Los oficiales de la corporación simplemente confiscaron los registros de navegación y nos ordenaron guardar silencio bajo amenaza de cárcel. Aún hoy, me pregunto si lo que despertamos fue un animal atrapado por milenios o si simplemente bajamos tanto que encontramos algo que la Tierra usa para respirar. Solo sé una cosa, la piedra no tiene pulso, y lo que había en esa grieta definitivamente lo tenía. El testimonio de este operador es uno de los pocos que ha logrado salir a la luz, pero deja más preguntas que respuestas. ¿Es posible que existan organismos basados en una química que no comprendemos, viviendo dentro de la propia corteza terrestre? La empresa nunca volvió a enviar una sonda a ese sector. Poco después del incidente, las cartas náuticas de la zona fueron modificadas y hoy ese punto exacto aparece marcado simplemente como una falla tectónica activa.
una advertencia para que cualquier navegante curioso pase de largo. Pero los que estuvieron allí, los que sintieron el casco del submarino vibrar al ritmo de ese latido, saben la verdad. Saben que lo que el operador vio no eran simples piedras, sino algo que nos recuerda que apenas conocemos la piel de este planeta, mientras que en su interior, algo inmenso sigue respirando en la oscuridad absoluta. Suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Me gustaría leerla. Cerramos el expediente. Te dejo este otro video que podría interesarte. Hasta la próxima desclasificación.